Bueno, la vivienda es un derecho. El problema que tenemos con el derecho a la vivienda en nuestro país es que no está configurado como derecho fundamental. Su ubicación dentro del texto constitucional como principio rector de la política social y económica hace que, de facto, en la práctica no pueda ser un derecho ejercitable ante los tribunales, ante la justicia. Esto significa que los ciudadanos no pueden ir ante un juez y decir, oiga, yo tengo derecho a la vivienda y, por tanto, la administración pública, el Estado, tiene la obligación de proveerme una vivienda, un techo, básicamente. Creo que la propia ubicación del derecho a la vivienda dentro de la Constitución como principio rector de la política social, que debe orientar todo el ordenamiento jurídico, pero que en cierto modo deja demasiado margen de maniobra a las comunidades autónomas para su desarrollo, y eso significa que pasa por la voluntad política de la propia comunidad autónoma, su desarrollo o no, en muchos casos hace que ese derecho esté cercenado, esté limitado, no esté desarrollado. Sin embargo, creo que tenemos que tener en cuenta que el derecho a la vivienda es ante todo un derecho humano, y eso sí que está recogido así en los tratados internacionales, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con lo cual creo que partiendo de esa base legal, esa base que nos da el derecho internacional, con la aplicación directa que tienen los tratados internacionales, también por la aplicación de nuestra propia Constitución, debería servirnos a los poderes públicos para desarrollar ese derecho sin cortapisas, sin trabas, y anteponiendo su categoría o su clasificación como derecho humano ante todo, antes que otras aplicaciones del derecho a la vivienda, como puede ser, bueno, pues como bien de mercado o como bien con el que se puede especular. Las amenazas a las que está sometido el derecho a la vivienda son varias. Una de ellas, yo creo que parte de la propia configuración del derecho, el que no esté consagrado como derecho fundamental hace que efectivamente esté al albur del mercado, entre otras cuestiones, y creo que la concepción de determinados sectores, de determinados agentes, de determinadas instituciones de la vivienda como bien de mercado es una amenaza en sí misma para el derecho a la vivienda, en tanto en cuanto, bueno, pues se somete a la especulación inmobiliaria. Yo creo que esa es la principal amenaza del derecho a la vivienda, la colisión de lo que realmente por así decirlo, del núcleo duro del derecho, la colisión que tiene con que sea, bueno, pues un bien de mercado, un bien con el que se pueda enajenar, un bien que se pueda mercadear con él, sin que haya límites que le pongan freno. No hay que olvidar también que, por ejemplo, yo creo muchas veces hay un falso debate entre no, el derecho a la propiedad privada entra en colisión con el derecho a la vivienda. Bueno, no hay que olvidar que la propiedad privada está delimitada también, y el artículo 33.2 de la Constitución delimita su contenido por su propia función social, y yo creo que la función social del derecho a la propiedad privada puede ser también un aliado en muchos casos del propio derecho a la vivienda. Creo también que la situación de vulnerabilidad social de muchísimas personas, muchísimas familias que no tienen capacidad de proveerse por sí mismas de acceder a una vivienda y tienen que, bueno, acudir al mercado privado para poder garantizarse la vivienda. Creo que la falta de capacidad de pago es también una amenaza. Ahí yo creo que es una de las contradicciones principales del derecho a la vivienda, ¿no? Que para que pudiera realmente poder pronunciarse en mayúsculas como derecho, no debería estar sometido a la capacidad de pago, a la capacidad económica de las personas y de las familias, debería estar garantizado per se por parte de las administraciones públicas. El hecho de que el derecho a la vivienda esté condicionado a tu capacidad de pago determina que muchas personas de facto estén excluidas de poder ejercitar, de poder acceder a ese derecho, y determina también bueno, pues que haya una situación generalizada de falta de acceso a la vivienda en nuestro país, lo que supone también que muchísimas personas tengan que autotutelarse, autoproveerse de su propio derecho a la vivienda y tengan que verse obligadas a ocupar viviendas vacías, viviendas que se encuentran normalmente y por lo general en manos de entidades financieras, grandes fondos especulativos, que son además los grandes tenedores y los que tienen la capacidad de tener esas viviendas vacías. Y entonces, bueno, esa es una situación que de facto se produce como respuesta de la necesidad de autotutela del derecho a la vivienda ante la inacción de la Administración o ante la negación directa de este derecho por parte de los poderes públicos. La ocupación, tal y como la hemos entendido y como
la hemos defendido también desde los movimientos sociales, es la ocupación como mecanismo de autotutela del derecho a la vivienda, con el fin de regularizar esa situación mediante un alquiler social. Eso es lo que hemos defendido y se ha defendido siempre desde las organizaciones de la sociedad civil, entendiendo que efectivamente la falta de acceso a la vivienda pues no era solventada por parte de los responsables, por parte de los poderes públicos. Sin embargo, la ocupación de estas características siempre se produce de forma generalizada sobre viviendas vacías que acaparan fondos de inversión, grandes tenedores de vivienda, entidades financieras. La ocupación no es ocupar una vivienda habitada que resulta que en la que vive una persona que se va de vacaciones un verano, o en la que vive una persona mayor que de repente baja al supermercado y resulta que se encuentra con que su casa está ocupada. Eso es el allanamiento de morada, es una cuestión diferente, es un concepto jurídico diferente que yo creo que tenemos la responsabilidad desde los poderes públicos y desde los medios de comunicación de distinguir con rigor jurídico y llamar las cosas por su nombre. Una cosa es la ocupación de vivienda, que podría enmarcarse dentro del delito de usurpación, contemplado también en el Código Penal como delito leve en el artículo 245.2, y otra cosa es el delito de allanamiento de morada, que es, como digo, si ocupar una morada de otra persona, es decir, ocupar una vivienda que ya constituye morada de otra persona. Pero cuando hablamos del delito de usurpación, o lo que es lo mismo, el delito de ocupación, por así decirlo, hablamos de una persona que ocupa una vivienda, se alberga en ella, lo constituye como morada, pero que no era morada de nadie, que estaba vacía, que estaba desocupada, que estaba en desuso. Y normalmente, como digo, el propietario de esas viviendas es gente que tiene normalmente capacidad para tenerlas vacías, que suelen ser los que acaparan mucha vivienda, que entre otras cosas, bueno, no deja de ser una estrategia para luego alterar el precio del mercado y permitir que suban los precios ante la retención de la oferta. La realidad es que el derecho a la propiedad privada está sumamente protegido en nuestro país. El ordenamiento jurídico, además en los diferentes órdenes jurisdiccionales, regula y consagra la garantía de los propietarios y el derecho a la propiedad, ¿no? De hecho, y conviene distinguir el delito de usurpación del delito de allanamiento de morada, que ambos se encuentran en el Código Penal. Y mientras que el delito de usurpación es un delito leve, castigado con penas de multa de entre 3 a 6 meses, que luego se imponen en función de tu capacidad económica, el delito de allanamiento de morada es un delito grave que además tiene como consecuencia, puede tener como consecuencia penas de prisión. Además, en el orden civil también también hay mecanismos, también hay suficiente desarrollo para garantizar el derecho a la propiedad, y también si eres un propietario afectado por una situación de estas características, puedes acudir al orden civil para tratar de recuperar la posesión a través de diferentes procedimientos. Por un lado tenemos el desahucio por precario del artículo 250 del Código Civil, luego también existe el interdicto posesorio, luego además hace pocos años, en el 2018, se creó específicamente lo que siempre hemos denominado como la ley Ente Ocupa, para que aquellos propietarios, personas físicas que lo sean, puedan acudir al orden civil y recuperar la posesión de una forma más inmediata que quizás estos otros dos procedimientos que acabo de mencionar. Y en todo caso, en el derecho penal lo que nos encontramos es que la mayoría, la casuística mayoritaria que vemos es el delito de usurpación, el delito que cometen aquellas personas que ocupan viviendas vacías, que, como digo, suelen estar en manos de entidades financieras y que, bueno, pues que tienen un procedimiento penal, un procedimiento de delito leve en el orden penal, que acaba conllevando normalmente el desalojo de esas personas, sin perjuicio, que yo creo que eso también es interesante saberlo, que hay determinados instrumentos legales en los que incluso el propio derecho justifica la ocupación de una vivienda, la comisión del delito, y me refiero al estado de necesidad. El estado de necesidad es una figura jurídica que se utiliza como defensa, como herramienta de defensa en muchos casos, y
y de hecho hay algunos jueces que lo aplican. Estoy recordando una sentencia de la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, en el que apreciaba el estado de necesidad de una madre con 3 niños que se vio obligada a entrar en una vivienda vacía de una entidad financiera. Esa entidad financiera luego vendió esa vivienda ya estando ocupada a un fondo de inversión, y lo que entendía la Audiencia Provincial de Madrid es que, bueno, para empezar, cuando el fondo de inversión compra esa vivienda ya sabía que estaba ocupada, y además esa persona no había cesado, no había dejado de intentar regularizar la situación por todos los medios habidos y por haber. Había escrito incluso a la Casa Real contando su situación, diciendo que, oye, yo lo que quiero es pagar un alquiler social y que se regularice esta situación, y el juez estimó que había un estado de necesidad, también su vulnerabilidad social y económica. Es importante, yo creo, que distingamos las situaciones, ¿no? que tengamos rigor y que no pensemos que, bueno, que parece que te pueden ocupar una casa, como nos dicen los anuncios de alarmas de seguridad, y que luego va a ser prácticamente imposible echar a esos malvados ocupas, porque la realidad no corresponde con lo que se trata de imponer en la opinión pública. La realidad es que, de hecho, el delito de ocupación, el delito de usurpación, ha aumentado de forma prácticamente insignificativa en el 2020 con respecto al 2019, de hecho ha aumentado creo que es un 0,20% el número de denuncias interpuestas, pero es que el número de condenas se ha reducido incluso, es decir, no es cierto que haya un problema de alarma social. Lo que sí que es cierto es que hay un problema de falta de acceso a la vivienda, y que mientras eso no se resuelva, mientras eso no se solucione, va a ser muy difícil que podamos, yo creo que, culpabilizar a las personas que se ven obligadas a hacer eso para proveerse de una vivienda. Y creo que es importante también en este debate que se ha suscitado en los últimos tiempos y que ha proliferado en determinados medios de comunicación, de los que se han hecho eco algunos partidos políticos de forma falaz desde mi punto de vista, es poner el foco en la causa del mal causado, y la causa del mal causado es efectivamente la falta de acceso a la vivienda. Yo creo que si garantizáramos un parque de vivienda social asequible, en el que todo el mundo, independientemente de su capacidad económica, pudiera disfrutar del derecho a la vivienda, no tendríamos que hablar de este tipo de situaciones que, como digo, bueno, pues luego en realidad no son tantas, y las que son, incluso algunos jueces entienden que están justificadas. En mi opinión, además, creo que no es casual que precisamente fuera el verano pasado, en plena pandemia, cuando empezara a proliferar de forma sumamente llamativa este intento de generar una alarma social en torno a la ocupación de viviendas. Creo que no es casual, y creo que tiene mucho que ver con que estamos en un momento político en el que el Gobierno de coalición ha puesto encima de la mesa su voluntad de regular de una vez por todas el derecho a la vivienda y poner encima de la mesa una ley que consagre y que proteja el derecho a la vivienda. Creo que precisamente el mejor aliado que tienen los grandes especuladores de este país, las entidades financieras, los fondos de inversión y aquellos que consideran que el derecho a la vivienda es tan solo un bien de mercado, es precisamente, bueno, pues tratar de tapar el debate social en torno a la necesidad de esa ley de vivienda, qué debe incluir esa ley de vivienda, hablando de, bueno, prácticamente de las consecuencias de la ausencia de políticas públicas en materia de vivienda que generan pues este tipo de situaciones, y también en muchos casos incluso guerras entre las personas en situación más vulnerable, ¿no? Creo que se ha utilizado el discurso antiocupación como una cortina de humo para no profundizar en las causas que generan esta situación, que, como digo, la principal sin duda es la falta de acceso a la vivienda. Además, creo que en torno a este discurso antiocupación, que no obedece a la situación real que tenemos en el país, ni siquiera apunta a cuáles son las causas para poder evitar que familias se tengan que someter a este tipo de situaciones, porque al fin y al cabo esta situación no es grata para ninguna de las familias que se ven abocadas a tener que ocupar, ¿no? Que al final es una sensación, una situación de inseguridad constante, de amenaza al desahucio, amenaza
amenaza el desalojo, que yo creo que a nadie le gustaría tener que vivir. Yo creo que todos tenemos el deseo de poder vivir en una casa con una seguridad en la tenencia y con una tranquilidad, que es lo que te permite tener una vida buena, una vida digna. Pero creo que al albur de estos discursos de alarma social bastante filibusteros, creo que también hay un negocio económico del que, bueno, pues determinadas empresas se están lucrando, ¿no? Hablo desde empresas que se dedican a la seguridad, de anuncios de seguridad, bueno, yo creo que no hace falta mencionarlas, las escuchamos en las cadenas de radio todas las mañanas, pero también han proliferado la proliferación de determinadas empresas como Desocupa u otras que tienen nombres muy similares, que están haciendo negocio, yo creo que al margen de la ley, en la mayoría de los casos, ejercitando en muchos casos tipos penales, incluso el tipo, vamos, creo que encaja perfectamente bien su forma de actuar con el tipo penal de coacciones del artículo 172 del Código Penal, que en definitiva lo que dice es obligar a hacer a una persona lo que no quiere hacer, sea justo o injusto, es decir, pues coaccionarla, ¿no? Coaccionarla para que abandonen su vivienda, y que además yo creo que es muy grave que se permita la proliferación de este tipo de empresas, porque se toman la justicia por su mano, se erigen como juez y parte en el proceso, no esperan a un procedimiento legal ni a una resolución judicial que sea la que diga, bueno, pues quién tiene razón, quién no tiene razón, no esperan a que la justicia haga su trabajo, y con esa excusa de, bueno, es que la justicia es muy lenta, cuando, como he dicho al principio, creo que hay procedimientos legales más que de sobra para reponer la situación de un propietario que se ve privado de su derecho a la propiedad, distinguiendo también los diferentes órdenes jurisdiccionales, pues la realidad es que, aprovechándose de eso y de ese caldo de cultivo, utilizan pues, prácticas de dudosa legalidad, y que yo creo que incluso podríamos estar hablando de grupos que podrían ser considerados organización criminal, en tanto en cuanto, bueno, pues utilizan prácticas al margen de la ley y cometen delitos a la hora de actuar, cometen delitos extorsionando a familias, amenazándolas de forma sistemática, haciendo los denominados cordones de seguridad con los cuales no puedes acceder ni salir de tu vivienda, tomándose, como digo, la justicia por su mano. Y yo creo que en un Estado social y democrático de derecho este tipo de actuaciones deberían estar, desde luego, cercenadas, no deberían permitirse, y yo creo que antes o después la justicia acabará sancionando este tipo de comportamientos y este tipo de empresas. En definitiva, creo que si queremos solucionar el problema de la ocupación, tenemos que enfocar la causa, tenemos que tratar de solventar la falta de acceso a la vivienda real que existe en nuestro país. Para eso hay que consagrar el derecho a la vivienda como realmente un derecho. Para eso necesitamos que las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de vivienda desarrollen y legislen políticas públicas encaminadas a consagrar ese derecho, que garanticen un verdadero parque público de alquiler social o de alquiler asequible, en el que efectivamente puedas acceder y no sea una suerte de lotería, que es lo que sucede a día de hoy, ¿no? Tú te apuntas a una lista de espera y pasan años y quizá te toque una vivienda social, pero mientras tanto estás en una situación en la que, bueno, pues en la que no careces de medios económicos para poder proveerte de esa vivienda. Y creo que también hay que poner en marcha de forma muy urgente la ley de vivienda estatal, que sirva como una suerte de ley de bases reguladora de muchos aspectos, para que luego las comunidades autónomas puedan desarrollar la legislación oportuna y aplicar en los territorios concretos políticas que garanticen el acceso a la vivienda. Creo que la ampliación y la creación de un verdadero parque público para conseguir esto es fundamental. Creo que hay muchos instrumentos encima de la mesa para poder hacerlo, que no necesariamente pasan o no únicamente pasan por la construcción
construcción de más vivienda. Creo que la intervención de la vivienda vacía y la incorporación de esa vivienda al parque de vivienda social es un instrumento, la cesión de esa vivienda es un instrumento perfectamente legal. Creo que además, bueno, otros países nos están también marcando el camino y nos están indicando cómo es deseo de la ciudadanía de que la vivienda tenga principalmente o sea protagonista la función social que tiene el propio derecho a la vivienda, y me refiero en concreto al caso de Berlín, que hemos conocido recientemente el resultado de un referéndum por el cual la mayoría de los berlineses y berlinesas han decidido expropiar más de 240.000 viviendas que acaparaban y que acumulaban grandes tenedores de vivienda. Y creo en ese sentido que hay herramientas jurídicas suficientes para que, si hay voluntad política, el problema es cuando no la hay, como sucede en determinadas comunidades autónomas como puede ser Madrid, que yo creo que es el ejemplo más paradigmático de mantenimiento de una política firme en contra del derecho a la vivienda, se pueda regular para garantizar ese acceso a la vivienda de la mayoría de la población, además de, bueno, de luego, creo que eso debe ir acompañado de una serie de reformas también en profundidad, pues para poder limitar o contener las rentas, poner freno a las burbujas inmobiliarias, que son burbujas además creadas artificialmente en función de la especulación de los precios, no tienen tanto que ver con la ley del mercado tal y como lo entendemos de oferta y demanda, sino con la propia expectativa, la propia especulación que hacen estos fondos de inversión con el derecho a la vivienda y con esa voracidad que tienen de hincar el diente en nuestros bienes más elementales. Creo que también sería necesario hacer justiciable el derecho a la vivienda, es decir, que si efectivamente queremos hablar y queremos poder decir con orgullo que en España se reconoce y se protege el derecho a la vivienda, este derecho tiene que ser justiciable. Tienes que poder ir ante un juez y decir, efectivamente, yo tengo derecho a la vivienda y, por tanto, la Administración tiene la obligación de proveerme de algún modo o facilitarme, por lo menos, el acceso a ese derecho a la vivienda, hasta, evidentemente, el margen de recursos disponibles que tenga el Estado, que eso lo contemplan las diversas resoluciones de Naciones Unidas en esta materia, pero que sí que el Estado tiene que poner todos los recursos disponibles, toda la voluntad disponible para intentar garantizar el derecho de su población. Y luego, bueno, hay muchas otras medidas, muchas otras políticas públicas que debieran ponerse encima de la mesa para empezar a tratar de verdad el derecho a la vivienda como lo que es no es otra cosa que un derecho humano.